molesta que tome algunos mates. ¿Cuál? Si no te molesta que beba unos Sí. mates. No, no hay problema, no. No, no, no. Bien, un gusto, Pablo, nuevamente poder intercambiar ciertas opiniones, ideas, posiciones filosóficas, teológicas y sobre todo, pues, la búsqueda del sentido común en estos tiempos tan convulsos, en estos tiempos tan adversos en el que se requiere justamente una gran fe y sobre todo una gran búsqueda de la verdad. Así Eh, es. te presento, Pablo es un abogado y docente y participa en diferentes plataformas, eh, mayoritariamente con su buen amigo y socio Lucas Carena, ¿no? En el cual justamente yo los conocí viendo Toda la Verdad Primero, con La Brújula, ¿no? Me gustó mucho el programa de Letos Guerrero, ¿no? Ese talante que se tiene que tener ante la vida. Bien, Pablo, a ver, quisiera presentarte un poco y ¿qué es para ti la metapolítica? Bueno, ante todo, buenas noches o buenas tardes, buenos días, lo que corresponda, tanto para vos como para todo tu público. Y desde ya muy agradecido contigo de estar aquí, bueno, virtualmente presente, compartiendo este diálogo contigo y, bueno, y expuestos, ¿no? A la vista de tu público. ¿M? Bueno, la metapolítica puede ser definida brevemente, de manera sumaria, como el estudio del mundo categorial, es decir, de las categorías conceptuales que condicionan la acción política en un determinado contexto histórico. Serían esos núcleos paradigmáticos que le sirven de fundamento y al mismo tiempo aportan el armazón ideológico, por así decir, dentro del cual se mueve la acción política e intenta buscar, al menos discursivamente, su propia justificación. Pero es eso, nuevamente, el estudio del mundo categorial, es decir, de las categorías conceptuales, en particular las fundamentales, que sirven de fundamento y que condicionan el desenvolvimiento de la acción política en un determinado contexto. Quiero hacer una mención bueno, que es muy justa, que es muy justo realizar, que quien más ha desarrollado digamos, esta suerte de transdisciplina o de saber transdisciplinario, al menos en el contexto de habla hispana, es Alberto Huela, el filósofo argentino contemporáneo, Alberto Huela, que gracias a Dios tengo el honor de contar entre mis grandes amigos, ¿no? He logrado forjar, junto con Lucas, hemos logrado forjar una amistad personal que nos honra y que nos ha enriquecido muchísimo. Perfecto. Pablo, digamos, la metapolítica podría decirse que es, al fin y al cabo, esa sustancia de la política que la podríamos encaminar como teología política en su choque con la realidad histórica del presente en ese campo de la sociedad. No, no necesariamente, aunque puede ser vista de ese modo desde una de sus corrientes en todo caso. Porque según Vuela nuevamente, según el maestro Alberto Vuela, ahí o podemos distinguir dentro de este saber transdisciplinario, podemos distinguir tres grandes corrientes o tres corrientes principales. Hay una que sí, digamos, abarca esto que tú dices, esto que vos nos referís, a la que podemos llamar tradicionalista, que está representada ante todo por el italiano Silvano Panunzio, tal vez sea uno de sus exponentes, de sus primeros exponentes más relevantes, actualmente que son discípulos de Silvano Panunzio, Primo Siena, ítalo-chileno, un autor ítalo-chileno, también Aldo Lafata. Y esta corriente que digamos, que la podemos definir o la podemos caracterizar como tradicionalista, sí intenta en todo caso hacer una suerte digamos, de metafísica de la política. E intenta remitir a una tradición primordial. En este sentido, los metapolíticos que se inscriben en esta corriente, abrevan en autores como René Guerón o como Julius Evola, por ejemplo. Pero no es la única corriente de la metapolítica. No es la única corriente de la metapolítica. Hay dos, hablando siempre de las principales, hay otras dos que hay que destacar. La culturalista,
dentro de la cual se inscriben o se enrolan autores como el francés Alain de Benoit, el ruso Alexander Dugin, el italiano Marco Tarchi, y también la corriente analítico-hermenéutica, a la que pertenece Manfred Riedel, tal vez sea el autor más destacado dentro de esta tercera de las corrientes principales. En el caso de la culturalista, lo que intenta hacer en todo caso es justamente detectar o identificar cuáles son esas categorías conceptuales que vienen a legitimar el poder instalado, el statu quo de turno, y desde luego poner en crisis eso, ¿no? Ofreciendo nuevas categorías conceptuales que de pronto puedan dar lugar, no solo poner en crisis al poder instalado, sino además digamos, abrir la ventana de oportunidad, por así decir, y dar lugar eventualmente a un nuevo poder o a una nueva forma de organización social. Pero, y acá quiero ser también preciso en esto, estos autores se caracterizan por no actuar en política. Paradójicamente, porque ciertamente que es una elucubración intelectual que en definitiva puede llegar a tener un efecto político profundo en los hechos concretos, pero son autores que no pretenden intervenir ni actuar, al menos no ellos, en política. En todo caso, desde esa, por así decir, desde esa elucubración conceptual, lo que hacen es abrir, digamos, una ventana de oportunidad o dar lugar a algún evento político, algún cambio político de estas características. Pero ellos no intervienen directamente en política, al menos no estos autores que estoy mencionando. Y en cuanto a la corriente analítico-hermenéutica, en realidad justamente busca diferenciarse de la metafísica de la política, no busca, más allá de si se abreva en alguna tradición primordial o no, o en alguna tradición de icúmene o no, porque Vuela, por ejemplo, no abreva en una tradición primordial, pero sí en una tradición de icúmene. Rescata, por ejemplo, la tradición de la hispanidad como tradición común de todas nuestras naciones hermanas y que nos unen con nuestra madre patria, que es España. Pero lo cierto es que estos autores, aquellos que forman parte de la corriente analítico-hermenéutica, yo mencionaba a Riedel tal vez como el exponente más ilustrativo de esta corriente, justamente no buscan hacer metafísica de la política, sea abreviando en abrevando en una tradición primordial, o sea, abrevando en otra tradición, pero no buscan predicar ni expedirse sobre la verdad que puede haber en una determinada categoría conceptual, que eso es lo propio en definitiva de todo pensamiento metafísico que intente serlo, sino que hacen una suerte de genealogía de esa categoría conceptual. Es decir, en esto es un poco histórico, sociológico y lingüístico. Una genealogía, es decir, la historia concreta de una determinada categoría conceptual, de estos núcleos paradigmáticos que sirven de armazón justificatorio o legitimador del poder instalado y que tienen vigencia, ver de dónde vienen, quiénes los han promovido, qué intereses en todo caso encubren. Es mucho más sociológico, histórico y al mismo tiempo es lingüístico, porque también se busca el análisis de la formulación lingüística de esas categorías conceptuales. En esas categorías conceptuales, en esos núcleos paradigmáticos, esta expresión núcleos paradigmáticos yo la traigo a colación de una autora también argentina, la doctora Reñasco, profesora de la Universidad de Buenos Aires. En definitiva, siempre, si vos te fijás, esos núcleos paradigmáticos que están instalados y que sirven de basamento y de armazón para la justificación de un poder que es el establecido, de un determinado orden de cosas establecido, siempre hacen a lo políticamente correcto. Hacen al pensamiento único o establecen los canales, los cauces del pensamiento único y hacen a una suerte de lenguaje y de discurso, de discursividad, de discurso hegemónico o de discursividad de lo políticamente correcto. Que es, en definitiva, lo que empobrece y hasta torna aburrido el debate académico, porque lo deja, digamos, encorsetado, no solo con la terminología, sino dentro de un determinado marco paradigmático del cual no te podés salir. ¿Qué sucede? En una situación de crisis como aquella en la que creo que el mundo entero se encuentra, en esto, no sé, como para botón de muestra, lo podemos evocar a Giorgio Agamben, el italiano, que desde antes de la emergencia sanitaria, y viéndose corroborado por lo sucedido sobre texto o en el contexto de la emergencia sanitaria, según él mismo declarara en el Senado italiano,
Hablaba ya años antes de la emergencia sanitaria de la COVID-19, o como se le quiera llamar, pandemia, pandemia, o como se prefiera llamarle, eh, hablaba de un estado de excepción permanente. Eso habla necesariamente de una crisis y más aún de una situación de guerra civil mundial. De guerra civil mundial. En un contexto de crisis, justamente intentar elucubrar soluciones, plantear soluciones o formular promesas políticas y desplegar una acción política, siempre en torno o siempre, digamos, dentro del marco de las mismas ideas, necesariamente va a conducir a los mismos fracasos que han traído esta crisis o que han encallado en esta crisis. En este sentido, ahí nace, asociado a la metapolítica y en el contexto del pensamiento metapolítico, la teoría del disenso. O sea, la metapolítica sirve no solo para poner en crisis estas ideas preexistentes y vigentes todavía, sino también para proponer el disenso como una suerte de instrumento para buscar nuevas alternativas desde el pensamiento que finalmente se traduzcan en nuevas alternativas políticas. Correcto. Ahí mencionaba justamente algunos autores que tenían un talante más platónico, ¿no? Como el que, digamos, forja la academia, pero que no entra en la política, digamos, frustrado por lo que le pasó a su maestro Sócrates, ¿no? Por parte de Platón. Eh, Tú suscribes esa idea en el cual dice que las culturas se forman por el orden de las almas, el conjunto del orden de las almas de las personas, en el sentido, si un alma está más ordenada, pues digamos, va a buscar o va a ir forjando una cultura más digna donde, pues, digamos, haya más espacios para las cosas trascendentales, la búsqueda de la belleza, la verdad y el bien, porque su alma, pues, está guiada por, digamos, la razón hacia la búsqueda del bien y en buena ejecución de su libertad. Podría decirse eso, mientras haya un conjunto de almas más ordenadas, genera una cultura más digna y por lo cual quizás podría dar una mayor preeminencia, relevancia en el sentido de que esa cuestión metafísica o teológica tenga mayor, justamente, ¿no? Relevancia, preeminencia, porque serían las causas y no estaría, digamos, como dice este dicho, ¿no? Se le echan caldazos a las causas y se entronan las consecuencias, ¿no? Eh, ¿qué piensas? ¿Qué podrías comentar sobre lo que te acabo de decir? Bueno, lo de Platón es un caso, creo que paradigmático, o por lo menos muy emblemático, y de los más salientes de la historia de alguien que justamente en su momento expresaba un disenso. Y al momento de lucubrar los fundamentos teoréticos de ese disenso, en definitiva, lo que hace es regalarnos esa maravillosa construcción intelectual que es su filosofía, que es una suerte de, por así decirlo, si se me permite, de teoría, y de teoría muy bien elucubrada, muy profunda y muy amplia acerca de todo, y muy coherente. O sea, el platonismo en definitiva es una teoría, una explicación profunda acerca de la realidad en su conjunto, pero que nace ciertamente de una actitud de disenso político que incluso Platón intentó llevar a la práctica, cuando intenta influir en vano en los dos tiranos de Siracusa, ¿no? Primero en Dionisio el Viejo y después en Dionisio el Joven. No logrando este cometido y habiendo fracasado previamente en sus intervenciones y en los cambios que él quería introducir en la política ateniense, este hombre no se conforma con eso y en definitiva, por así decir, elucubra, construye un pensamiento, se lanza a la tarea de pensar la política, habiendo, bueno, fracasado en cuanto a la acción política, desde una posición de disenso. Y una posición de disenso es una posición de crítica. El disenso, esto lo dice muy bien el maestro Huela, es la única actitud, primero intelectual, pero en definitiva a la postre o en lo profundo vital, que permite hacer en lo teorético teoría crítica, en lo intelectual teoría crítica. No puede haber teoría crítica si no hay un disenso, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista existencial, el disenso supone o implica una autoafirmación frente a una realidad, digamos, ante la cual me paro como protagonista y como agente de cambio, no solo como un mero observador. En este sentido, creo que hoy sí se necesita una actitud de ese tipo, ¿no? Al estilo de Platón y ojalá con las luces, con el compromiso, con ese compromiso moral, con esa estatura moral, esa gigantesca honestidad intelectual, más allá de su brillantez, ¿no? Y ese coraje intelectual que supo tener Platón, que de hecho se arriesgó a padecer su propia reducción a esclavitud, ¿no? Por los tiranos de Siracusa.
Así que, pero sí, sí, la hora actual reclama eso. Creo que desde la América hispánica estamos en posición de hacer, digamos, pensamiento de disenso, ¿no? Y finalmente una acción política que traduzca y que intente concretar o materializar los frutos de ese pensamiento del disenso, porque en definitiva, este mundo tal como ha sido construido, está construido sobre núcleos paradigmáticos, sobre categorías conceptuales y finalmente pautas de actuación, leyes en el sentido amplio, aunque incluyendo lo propiamente jurídico, que no son las nuestras, que no son las nuestras. Es un mundo construido, digamos, a contramano de nuestras tendencias culturales primordiales. Y es un mundo que está en crisis, que creo que ha demostrado de manera, digamos, que exhibe de una manera casi diría impúdica, pero como mínimo hay que decir indisimulable su fracaso. ¿Qué otra cosa cabe decir del malestar, de los atropellos y las injusticias que plagan el panorama que uno puede observar en el panorama actual, y no como una novedad, sino como en definitiva un punto cúlmine de una acumulación de injusticias y de atropellos que viene acumulándose a lo largo de los últimos 3 siglos aproximadamente, ¿no? En Mm. una acumulación que como tal es cada vez mayor, que agrava el problema. A razón del disenso y concretando o aterrizando justamente estas ideas, digamos, la cual se puede, digamos, se soporta y otras más profundas. eh, Hace poco fue el domingo el debate, ¿no? Justamente presidencial. Podríamos decir que Milei es un verdadero, es un disenso lo que está provocando, digamos, o es parte dentro del, digamos, una, digamos, disidencia controlada, ¿no? ¿Qué piensas? No creo que sea disenso desde el punto de vista disenso auténtico, en un sentido profundo, que es el que la metapolítica le asigna a esta expresión, o el que esta expresión adquiere en la teoría del disenso como pensamiento de ruptura. No porque en definitiva él mismo lo dice, en definitiva, digamos, puede ser un disenso si se quiere parcial, ¿no? O de, digamos, de matices o de modalidades, o mejor dicho, de vertientes dentro de ese armazón que hace, que está constituido por los núcleos paradigmáticos, que hacen a los consensos de base que se han construido a lo largo de la modernidad. ¿Por qué digo esto? Porque él mismo se presenta en todo caso como un autor, perdón, como una, bueno, como una persona que, digamos, de formación liberal, y bueno, y que promueve estas ideas. Bueno, el liberalismo como tal forma parte de, digamos, de las corrientes ideológicas, o una de las vertientes ideológicas en lo político que hacen a los consensos de la modernidad, o que hacen a ese gran paradigma de la modernidad, con lo cual ahí no nos encontramos frente a un fenómeno que sea auténticamente disruptivo en el sentido de plantear algo completamente nuevo, y si no nuevo, al menos sí distinto de lo que se encuentra dentro de la oferta, por así decir, si se me permite la expresión, ideológica que ese gran paradigma de la modernidad ofrece. O sea que en ese sentido no creo que quepa hablar de un disenso con la profundidad y con la envergadura que la teoría del disenso como teoría metapolítica le asigna a ese término. Sí, en todo caso es una, digamos, es otra vertiente, y es otra vertiente que es preexistente, por supuesto, no es novedosa dentro del gran paradigma del pensamiento y de la política moderna, que es lo que de hecho está en crisis, ¿no? Y está en crisis en todas sus vertientes, que de hecho digamos, reemplazado entre sí, se han reemplazado entre sí, y algunas vuelven. En definitiva, digamos, la aparición o el surgimiento del marxismo es en respuesta a las promesas incumplidas, y, bueno, y a los, si se quiere, a los fracasos de la Claro. implementación de las ideas del demoliberalismo capitalista. El marxismo exhibe su fracaso, bueno, se puede intentar nuevamente con la nueva fórmula para acotarlo, en realidad mucho más complejo, ¿no? Pero no dejan de ser siempre vertientes ideológico-doctrinarias que aparte comparten premisas fundamentales, que son las premisas de la ilustración. Más profundamente del racionalismo cartesiano, si nos queremos remitir a una suerte de genealogía ideológica que nos conduce como mínimo hasta ahí, al siglo XVII, pero que comparten las premisas de la ilustración. Con lo cual, en realidad,
son distintas vertientes, pero siempre dentro de ese gran paradigma que es el de la modernidad. Insisto, por eso no hay un auténtico disenso, en todo caso hay un cambio de vertientes o de corrientes dentro de un mismo marco de categorías conceptuales que se mantienen, que son las que realmente están en crisis. Por eso, fíjate que todo el proceso de la modernidad es un proceso alborotado y es un proceso convulso. Es un proceso, algunos dicen es un proceso revolucionario, en realidad es como una gran revolución, en donde tenés como distintos hitos y etapas y, digamos, marejadas que se contraponen entre sí dentro de un gran proceso convulso, de una dinámica convulsa. ¿Mm? Claro. Y yo pienso también que en el último disenso, en el último término, el disenso, bueno, también influenciado por mi catolicismo, o más bien fundamentado por mi catolicismo, hablo que el último término es la distinción que hace Agustín de Hipona, ¿no? Entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, ¿no? Porque justamente ese racionalismo, esa observación de la razón, o esa telaraña de la razón, pues es esa búsqueda, digamos, de narcisista quizás también, de uno mismo, o por la búsqueda de control, por la búsqueda escaparse de la incertidumbre, ¿no? Lo de Eric Voegelin, digamos, en cuestiones gnósticas que menciona. Y, y la otra es justamente la verdad la verdadera disidencia, se podría decir, que es esa búsqueda en el último término de lo que va más allá de él, que es lo perfecto, que al fin y al cabo no se encierra en su propio ombligo, ¿no? Podríamos decir en último término que es la verdad disidencia en el sentido de esa apertura hacia lo infinito, esa apertura o endiosamiento con Dios, en donde realmente al fin y al cabo va hacia ese fin supremo que es la felicidad, que es lo perfecto, el cual también podríamos que es el verdadero bien común de de los hombres, ¿no? Porque es algo que no cambia o no es variable por diferentes tipos de costumbres o de gustos, sino que está alineado justamente a lo sustancial del alma, ¿no? Que no varía de un país a otro país o de un gusto a otro gusto, sino más bien pues es lo mismo igual acá hace 1000 años o igual acá lo que es hacia el futuro, o que al compartirse no se extingue, sino más bien al compartirse, pues esto se eleva, digamos, se refuerza, digamos. Hay una, digamos, modernamente una gran sinergia o aplomamiento, ¿no? En el hombre, ¿no? Que Mira, lo que pasa es que vos ahí, para decirlo rápidamente, ¿no? Y de una manera resumida, ahí te sí, remitís, y eso sí que hoy en día es disruptivo y lo es, digamos, en el marco del proceso no solo ideológico, sino cultural de los últimos 4 siglos en Occidente, 5 también. Vos ahí te remitís a lo que rápidamente, sumariamente podríamos caracterizar o definir como, podríamos designar como sentido de trascendencia. Y eso sí es disruptivo, porque si hay algo que caracteriza a todo el proceso moderno, más allá de cuán explícito o cuán, digamos, implícito sea esto, es el inmanentismo. Es decir, una suerte de focalización y de cerrazón en lo inmanente. De manera que eso, digamos, proviene del antropocentrismo con el que se inicia la modernidad, que a veces adquiere este nombre simpático de humanismo. De hecho ha sido muchas veces denominado ese antropocentrismo este, como una suerte de, bueno, sí, se lo presenta como humanismo. Esta es una forma de presentarse que ciertamente es simpática, pero que encubre en rigor de verdad una actitud que como tal es trágica, que es el hombre, digamos, olvidándose de su propio padre, de su propio creador, y olvidándose también de su destino en la eternidad, o sea, de su fin, de ser un hombre para la eternidad, pese a que tenemos sed de absoluto y sed de trascendencia, y sed de eternidad. De manera que es en definitiva lo que en boca de Zaratustra, ya en el siglo XIX, ya sobre el final del siglo XIX, Nietzsche va a poner, que creo que es un síntoma, que debe ser interpretado como un grito de sintomatología, eh, que es el grito de Dios ha muerto, y no se dan cuenta de que lo hemos asesinado y no hemos medido las consecuencias terribles de todo esto. Entonces hay una suerte ahí de parricidio que ha cometido el hombre moderno, pero que nos deja en la soledad más abrumadora y nos deja vaciados de sentido.
porque al romper con nuestro, digamos, con nuestro origen, necesariamente perdemos de vista la brújula existencial que nos muestra nuestro destino y perdemos el sentido incluso de nuestra propia, del sentido de nuestra vida y de nuestra propia dignidad, de nuestro propio valor. Y esta es la gran tragedia del hombre moderno que se hace mucho, que se hace patente en esta suerte de velorio o de exequias, de exhumación, de, de inhumación, perdón, del hombre moderno, que es la posmodernidad. Lo que pasa es que fíjate que hoy se insiste con, digamos, bajo nuevos formatos, nuevos ropajes, nuevas modalidades y sobre todo disponiendo del arsenal tecnológico que puede ser bastante engolosinador o bastante seductor de nuestra época, pero se insiste con ideas viejas. En definitiva, eso lo ves en el transhumanismo, que es un insistir en ese antropocentrismo, llevándolo a caballo de una razón técnica que ha logrado el diseño y la producción de dispositivos que realmente son, desde el punto de vista tecnológico, muy sofisticados, nos lleva a utopías cada vez más delirantes a insistir sobre esa idea antropocéntrica, que nos va a dejar más vaciado de sentidos. Por eso ese transhumanismo incluso conduce a un poshumanismo, o como dijera la hija de Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, según un video que trascendiera o que se hiciera público hace poco, en la reunión precisamente del Foro Económico Mundial en plena emergencia sanitaria, o como se le quiera llamar, de 2020, hay que acostumbrar a la gente o hay que inducir a la gente a que sencillamente ni siquiera se pregunte acerca del sentido de lo humano, partiéndose de la premisa de que esa pregunta no puede ser respondida, o de que lo humano, peor aún, afirmar implica una suerte de afirmación dogmática de que lo humano carece de sentido. Es una negación en realidad dogmática. Entonces, pero bueno, forma parte, fíjate cómo se agudizan las contradicciones que son tan características de la modernidad, ¿no? O sea, se nace con un antropocentrismo que se presenta simpáticamente como humanista, intenta ensalzar el hombre y a poco de que se comienza o que comienza a desenvolverse esa tendencia, lo primero que queda desdibujado es la concepción del hombre, la concepción antropológica. Si querés, tenés un primer esbozo de esta desfiguración en la concepción antropológica, que implica aparte una suerte de desmerecimiento o desprecio de la naturaleza humana, no solo digamos, de desconocimiento acerca de su auténtica esencia y de sus características fundamentales. Ya lo tenés un anticipo bastante elocuente en El Príncipe de Maquiavelo, más allá del personaje, más allá del autor, que sabemos que en otros libros de pronto no nos dice lo mismo acerca de la naturaleza humana, pero en El Príncipe sí, que es el libro que finalmente más trascendencia tuvo, pero tenés ya una concepción antropológica claramente negativa en Hobbes. Tenés en Lametrie la reducción del hombre a maquinaria, digamos, con su famosa obra de la máquina humana. Y en definitiva, después, bueno, el hombre no va a pasar a ser más que un animal evolucionado o lo que sea, pero en definitiva, fíjate que por un lado tenés el movimiento del ensalzamiento del hombre por el hombre en sí mismo, con total olvido de su creador, de su destino trascendente, de su auténtico origen, para terminar paralelamente, en realidad, concomitantemente, lo que se hace es una suerte de deformación conceptual acerca del hombre, de su naturaleza, de la condición humana, que aparte es peyorativo, o sea, tiene un sentido negativo. O sea, ahí hay uno de los más claros ejemplos de este fenómeno que yo llamo de la contraproducencia de la modernidad, en el sentido de pretender algo y obtener como consecuencia directa de su propia decisión exactamente lo contrario. Pretende ensalzar algo a lo que finalmente despoja de sentido y de valor. Pretende ensalzar algo a lo que al mismo tiempo subestima o deprecia. Le baja, por así decir, la cotización. Y esto pasa con la libertad, va a pasar, digamos, con distintos con la mirada que la modernidad va a ofrecer sobre distintos aspectos constitutivos del hombre o que hacen a su entorno y hacen a su despliegue existencial. Y que llegan al nihilismo, porque en esa contradicción y en ese juego de contraproducencias, que son contradicciones entre lo que se pretende y el resultado que directamente se obtiene a partir de aquello que hago por lo que pretendo, en ese juego de contradicciones permanentes, más los choques ideológicos de las distintas vertientes que van surgiendo siempre sobre los mismos fundamentos, pero son fundamentos que tienen una incoherencia ya en su propio diseño, digamos, de base o inicial. Llegamos al nihilismo, que es lo característico de nuestra época, que es justamente
reconocer el sinsentido como la regla, al punto tal de que por eso la excepción o las excepciones, multiplicándose al infinito o proyectándose al infinito, pasan a ser la regla, el estado de excepción permanente, y ese nihilismo en donde ni siquiera tiene sentido la pregunta, porque lo que caracteriza el nihilismo no es solo reconocer que no hay respuesta o aseverar que no hay respuesta, sino que es lisa y llanamente eliminar la pregunta, impedir que uno se pregunte acerca del sentido de la vida o qué pasa después de la muerte. Preguntas que necesariamente están ligadas, ¿no? Claro, ahí está lo que mencionaba el presidente del Foro Económico, sí, el Foro Económico Mundial, que justamente esta la anulación al final, o al menos la destrucción de la naturaleza humana, pero sabiendo que la naturaleza indica el fin de las personas, ¿no? Si anulamos justamente el tema de la naturaleza, pues también la estamos desvirtuando, anulando ese fin. Y ese fin, pues es justamente es hacia Dios, digamos, es hacia la trascendencia perfecta. También me hacía acordar, porque Maquiavelo habla que el orden natural se basa en injusticia, ¿no? Y que la injusticia es el fundamento de la justicia, y que y que la inmoralidad es el fundamento, la base de lo moral. Y entonces, porque dice que, y acá también me hace relacionarlo con Nietzsche, cuando dice, porque Dios ha dejado de ser funcional, de ser justo, de ser bueno, digamos, y por eso, pues, ya no tiene, digamos, vigencia, ¿no? Dios ha muerto. Eh, entonces, esto, al fin y al cabo, hace también el pensamiento moderno de inteligencia artificial, de que nuestra naturaleza humana, pues, digamos, es muy imperfecta, digamos, hasta puede ser pensada como es el bicho o el virus del mundo, y necesita, digamos, esa mano en la tecnología, esa inteligencia artificial, que sabe Dios que pues está siendo movida esa inteligencia artificial, que en último término, pues también puede haber cuestiones preternaturales, digamos, ¿no? Entonces, Totalmente. que llevaría justamente la entronación de pues, anticristo, ¿no? Y eliminación así ya de lo que usted quería mencionar también, el catejón, ¿no? De esa estructura que no permite que aparezca el anticristo, ¿no? En el sentido de que anulando la naturaleza humana, los fundamentos de la filosofía clásica, del derecho romano y de la Iglesia Católica, pues ya casi están, digamos, en dilución, ¿no? Y simplemente cabría el hombre, ¿no? Digamos, el hombre ya desvestido, solamente falta ya trastocarlo, ¿no? Ya digo, ni una institución va a poder sostenerla, ¿no? Ya, o defenderla, ¿no? Esa estructura, ¿no? Pablo, ¿me escuchas? Pablo, ¿me escuchas? Sí, ahí te escucho. Se había Ah, congelado tu imagen y dejé de escucharte. sí, ¿Vos me se me escuchás? fue. Sí, sí, ahora te escucho muy bien. Pablo, entonces tu responso, tu respuesta, y ahí podríamos ya culminar para que no se pase la hora. No, no, está muy bien. Mirá, creo que con gran agudeza, con notable agudeza, señalaste un nodo fundamental de todo este problema, esta problemática civilizacional que nos aqueja y que nos toca, por la que nos toca transitar, que es, yo le llamaría la subversión ontológica. Hay una suerte de subversión ontológica en la concepción misma, en la raíz de nuestra concepción de la realidad en su conjunto. Porque claro, tradicionalmente, acá le damos un punto, por lo menos alguna forma de ese tradicionalismo de la metapolítica para empezar a florecer desde ahí, o hacer florecer desde ahí nuestras ideas. Y aplaudo que vos traigas esto a colación. Tradicionalmente nosotros hemos partido de la premisa de que todo aquello que existe, todo aquello, todo ente que como tal forma parte y contribuye a conformar la realidad,
por principio, en principio es bueno, y que el mal carece de sustancia propia, es insustancial, carece de sustancialidad, y que en definitiva el mal no es más que, digamos, una suerte de accidente sobreviniente, es decir, es una suerte de deformación o de desfiguración, implica pérdida de forma en términos aristotélicos, y termina siendo, por esa misma razón, un déficit ontológico, es decir, un déficit en el ser. Lo cierto es que, bueno, aquí el planteo que hace la modernidad es exactamente al revés, ¿no? La realidad tal como está dada, incluso la propia realidad humana, y es como echarle la culpa a Dios, si es que creemos en él, es mala per se, según ese planteo, y vos venís muy prometeicamente, muy luciferinamente, en definitiva, a crear el bien de la nada, a crear ex nihilo el bien, que no deja de ser, en definitiva, el producto de una elucubración de tu propio antojo, una elucubración que haces sin ningún fundamento en esa misma realidad. Y aquí viene también este talante utopista, que es que se presenta como científico, pero en realidad es una utopía revestida de ideología, bajo cualquiera de sus formas, que no implica perfeccionar la realidad, sino que implica sustituirla, incluso la propia realidad del hombre. Lo que pasa es que ahora hay un arsenal tecnológico que de pronto permite generar esta apariencia o dar la apariencia de alguna factibilidad respecto de estos planes. ¿Está bien? Así que en eso podemos resumir, digamos, un movimiento que es profundísimo, pero querido amigo, celebro que hayas hecho esa observación tan lúcida, entre otras, ciertamente que muy lúcidas que hiciste, pero esta particularmente que alumbra especialmente, que yo muy modestamente me permito describir como subversión ontológica. La realidad tal como es, la realidad tal como me ha sido dada, es decir, la naturaleza de los entes, incluso la propia naturaleza humana, lo que descubro en mí como lo dado, lo rechazo como malo. Es lo contrario de la idea grecolatina, bueno, griega en principio y finalmente grecolatina, que ha brevado también en nuestras tierras y es hispanoamericana, y que el catolicismo también, digamos, profundizó de logos. O sea, lejos de ver el hombre moderno, y esto en particular en el pensamiento anglosajón, lejos de ver en la realidad dada, en la naturaleza de los entes, incluso yo mismo como tal, como uno de esos entes, lejos de ver un orden inteligente e inteligible, equilibrado en su dinámica, armónico, coherente, lógico, bello, y el mal como un accidente, como algo sobreviviente, algo que está, pero que no forma parte de la naturaleza de los entes, aunque que haya quedado radicado en los entes, y es como algo que carece de sustancia propia, es la deformación del ente, el alejamiento, el desvío y finalmente la inversión en el desvío máximo del destino del ente y la corrupción o descomposición de su naturaleza por deformación que conduce a un déficit ontológico, es al revés. Es decir, no, por principio las cosas son malas, incluso yo mismo. Yo vengo, no se sabe dónde, eso es profundamente incoherente aparte, es una petición de principio y nada más, y no contra toda lógica, a cambiar eso. Lo cambio según mi propio arbitrio, que lucubro en la soledad de mí, digamos, en la soledad, en el encapsulamiento racionalista del discurrir que es puramente ideológico. Lo construyo de la nada, creo ex nihilo el bien, y el bien no es más que una expresión de mi voluntad, que puede ser cualquier cosa menos lo existente. Y lo que venís a hacer con esa actitud no es a perfeccionar, a corregir, a enmendar, sino a sustituir, a reemplazar. No solo la realidad circundante, sino al propio hombre. Por eso son la cultura de la artificialidad, querido amigo, y buscan un hombre que ya no sea hombre. Antes se hablaba de un hombre nuevo, un hombre artificial, un hombre donde el hombre introdujera cambios de artificialidad en sí. Ahora ya es un no hombre, bueno, en términos de un coterráneo tuyo, de un autor coterráneo tuyo, creo que vive en Inglaterra, pero peruano, que es Lukács, Miklos Lukács, Niklos, perdón, Lukács, Neoentes, que es el título de su nuevo libro. Creo que cabe traerlo aquí a colación porque en ese sentido la expresión es más que elocuente en esta línea en este análisis que estamos ensayando tú y yo acá rápidamente, ¿no? Así que, pero bueno, lo del catejón, bueno, es otro temón, ¿no? Que la verdad que ameritaría otra charla, Fernando, pero creo Claro. que sin ningún ánimo chauvinista, creo que en Hispanoamérica están las bases, tal vez dormidas, tal vez extraviadas, pero están ahí como en una guardilla que hay que ir a buscarlas, están tal vez debajo de muchos trastos que se les han tirado de encima injustamente, pero están las bases y creo que está en el corazón de nuestra gente. ¿Eh? Y insisto, esto lo digo sin ningún chauvinismo. Está claro que estas reglas de juego y este mundo no nos gusta,
no gusta tampoco a quienes, digamos, forman parte de los contextos donde esto comenzó a construirse, eh, pero está claro que para nosotros es completamente ajeno y que nos ha sido impuesto. No tiene que ver con nuestra mirada, nuestra interpretación del mundo y de la vida, ni es el modo en el que vivíamos, en esta América románica, perdón, como le llamaba el general Juan Perón, que fue 3 veces presidente democrático de la República Argentina, esta América que se le puede llamar también hispánica o indo-hispano-criolla, esta América también que en sus bases culturales, en sus raíces culturales también es profundamente católica, con todo el sentido de universalidad que el catolicismo por su propio nombre y naturaleza desde luego tiene, y esta América que si cuanto más recupere sus propias raíces civilizacionales, más va a demostrar una capacidad ya demostrada que es la de la integración de etnias, y una integración bien hecha que ha dado lugar a nuevas etnias y a naciones jóvenes que se han conformado a partir de conjugaciones étnico-culturales que están muy bien hechas y que en cada una de nuestras naciones hermanas adquiere un rostro particular, generando la unidad de la diversidad y de un modo muy armónico. Pero claro, eso queda desdibujado primero de nuestra conciencia y después del terreno social concreto si nosotros más nos alejamos de nuestro propio eje, como ya de por sí nos han empujado y hemos permitido que se nos aleje de nuestro propio eje. Entonces, la verdad que, y esto lo digo especialmente sabiendo que, bueno, estamos dialogando yo desde Argentina, desde la pampa húmeda río Platense, aunque tengo el Paraná, pero forma parte del sistema hídrico río Platense del sur de Sudamérica, aunque el sur-sur es Patagonia. Tú estás en el Perú, una gran nación. Aparte, yo como argentino he estado en Perú hace relativamente poco, el año pasado, invitado por el doctor Giofiani Peirano, un gran amigo bueno, que Dios me ha permitido tener, digamos, que justamente por participar de estos diálogos y demás he forjado una amistad y nos ha invitado a Perú. He tenido ocasión de estar en tu país, en tu bello país, y aparte lo dije en ese momento y lo digo ahora, sobre todo para, digamos, tus seguidores, para aquellos que son peruanos, son tus compatriotas. Perú, que es una gran nación, y los argentinos, por la conducta que tuvo el Perú y que tuvo la nación, el pueblo peruano y el gobierno peruano de ese entonces, durante la guerra del Atlántico Sur, en 1982, de mi país, ha demostrado ser una nación, ha demostrado magnanimidad y ha demostrado ser una nación realmente hermana y amiga de la mía. Así que esto también lo quiero poner en valor, como se dice ahora, no lo quiero poner de manifiesto y destacarlo y no cansarme nunca de destacarlo. Qué gusto, Pablo. El sentimiento es mutuo. También sería una charla entera poder hablar de la guerra de las Malvinas. Sería también, digamos, algo bastante interesante como la identidad, ¿no? Del pueblo latinoamericano, de la Hispanoamérica. Porque justamente, si vemos bajo esos conceptos, ¿no? Y vemos bajo esa realidad, también fue un ataque a nuestra propia identidad, a nuestra propia, digamos, integridad cultural y de fe, sobre todo, ¿no? Porque todos hablamos un mismo idioma, mayoritariamente somos católicos, la conexión se puede ir hasta en bicicleta, ¿no? Saltando desde Argentina hasta México, en línea directa, no hay ninguna limitación, ¿no? En ese sentido. Y no te quito más tiempo, Pablo, porque ya habíamos quedado que iba a ser justamente algo más somero, pero sin dejar de ser profundo. Yo creo que eso ha sido bastante importante, ha sido bastante brillante. Y Espero que sí, espero que sí, por lo menos hemos hecho el intento, querido amigo, y quería decirte que para mí es un placer charlar contigo, platicar contigo. Me encantaría continuar esta conversación y en realidad es que me tengo que ir a dar clases, si no, realmente, aparte, bueno, me puse muy distendido a tomar mate, no sé si, bueno, me he permitido hacerlo, te pedí permiso antes de ese. claro, Acá no, es no muy hay común, problema. se hace con total habitualidad, entonces, pero bueno, no, que conste que te pedí, sí, que te pregunté si no te molestaba. Claro, Pero bueno, no, no, continuaría la charla, pero me tengo que ir por razones de trabajo. Pero continuamos claro, la plática cuando vos quieras. claro, Pablo, y quizás por ahí, a ver, cuando vengas a Lima y si yo vengo a Argentina, o al revés, poder, a ver, un día
conocernos en persona, en vía física, no entrar en la virtualidad. Un Va a gusto, ser un Pablo. placer y darnos un abrazo y compartir un buen vino o una buena cerveza. ¿Eh? A un buen Bueno, pisco. sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pico peruano, muy bien. Bien. Y eso ha dicho mucho. Muchas gracias, Pablo. Cuídate Un bastante. fuerte abrazo para Otro vos y abrazo. todos tus seguidores. Igualmente, Pablo. Dios te bendiga. Saludos. Igualmente, gracias.